Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy estamos muy temprano grabando este nuevo episodio. Bienvenidos a una nueva semana. El día de hoy vamos a hablar sobre softwares para ingeniería química. Algunos de ustedes me han preguntado qué tipos de softwares les conviene manejar y saber usar para cuando ingresen a la industria. Estos softwares dependen de qué campo quieran laborar y qué áreas estén pensando en aplicar o enfocar su carrera. Yo les voy a dar algunos nombres y funciones de los más comunes y algunos que también son utilizados en las aulas para enseñar algunas materias. Sí es importante saber manejar algunos de estos softwares porque te puede facilitar el proceso de capacitación que te den en la empresa. Sin embargo, creo que siempre es conveniente solicitar, si es que no te lo llegan a dar, un proceso de capacitación en este tipo de softwares, porque dependen también de las necesidades de la empresa y del proceso en específico que maneje. Si bien sabemos, cada empresa puede tener diferentes procesos y puede tener diferentes partes claves en esto que probablemente no los tengan otras empresas. Entonces, esto es parte de su recurso intelectual. Pueden estar patentados sus procesos y pueden tener equipos o maquinarias que sean propias, que no sean de algún otro proveedor comercial. Entonces es clave recibir capacitación. Pero si tú eres estudiante o vas a egresar y te interesa saber un poco de esto, pues es bastante recomendable que tengas un conocimiento previo para que sea más sencillo para ti aprender en el futuro y también para que lo puedas incluir en tu currículum si así te lo piden o si te conviene. El primer software que les voy a mencionar se llama ChemCAD. Se usa para simulación de procesos químicos, también para diseño de procesos industriales complejos y tiene base de datos termodinámicos. Me parece que se utiliza más en las escuelas y se utiliza para la simulación de procesos y para el diseño de procesos, ¿no? El siguiente se llama OpenHYSYS o HYSYS, no recuerdo su pronunciación. Es un programa de simulación usado en la industria petroquímica, la industria de gas, refinerías y empresas de ingeniería para la optimización de procesos y operaciones. Creo que este es el más común, el más popular en las industrias. Si te interesan este tipo de industrias, probablemente sería conveniente que aprendas a manejar. El siguiente es Octave se escribe. Es un lenguaje de programación de código abierto para cálculo numérico y científico. Creo que este es muy similar al siguiente, que es MATLAB, que también tiene un lenguaje de programación técnico y es para el desarrollo de algoritmos, visualización de datos, análisis de datos y permite realizar cálculos complejos de forma rápida. Este es muy utilizado también en las escuelas, me parece. Si ya sabes codificar, te va a ser muy fácil aprender a programar en MATLAB. Generalmente tienen sus propias funciones y es bastante completo en las herramientas que se pueden hacer en él, sobre todo para la resolución de métodos numéricos complejos. El siguiente simulador se llama Coco Simulator. Es similar a Aspen y es un simulador secuencial gratuito de estado estacionario. Incluye un entorno para hacer diagramas de flujo, de proceso, operaciones unitarias, cinética de reacciones y termodinámica. Es súper importante aprender a usar también un programa, puede ser Coco Simulator. Hay otros que también se utilizan para hacer diagramas de flujo, diagramas de proceso, etc. Los DTI, que son los diagramas de tuberías e instrumentación, también son muy utilizados en la carrera y es importante saber aplicar el diseño de la instrumentación y saber interpretarlo en los planos, porque en la industria seguramente en algún momento tendrás que interpretar alguno, dependiendo del área en la que estés, o por lo menos conocerlo para tener idea de cómo es el proceso, de qué equipos se involucran y cómo está también desarrollado el control del proceso.
Si te interesa el área de control de procesos, de automatización o de diseño de plantas, diseño de procesos, seguramente vas a interactuar con este tipo de planos mucho durante tu trabajo. El siguiente software se llama MEL. Es una enciclopedia de equipos de ingeniería química. Fue creada por la Universidad de Michigan y se puede acceder a las animaciones si es necesario. Son animaciones de los equipos. Para acceder a estas animaciones se necesita tener Quick. El siguiente software se llama SysDraw. Se parece mucho a ChemSketch y ChemBasic. Estos tres softwares son programas para dibujar y visualizar en 3D y 2D las estructuras de reacciones químicas y se pueden exportar estas imágenes. Si te interesa el área de desarrollo de productos, síntesis de reacciones, probablemente también en escalamiento se puede llegar a utilizar mucho. Si eres estudiante de químico industrial o químico como licenciatura, también puedes que los ocupes mucho porque en ellos se visualizan mucho mejor las reacciones, las interacciones entre los reactivos y también cómo se van dando esta reacción, ¿no? Y sobre todo las estructuras químicas es bastante útil para comprender y también para reportarlo o presentarlo a otras personas. El siguiente software se llama IAPWS, es una organización dedicada a informar propiedades del agua y de vapor, guías químicas de ciclos termodinámicos, propiedades termofísicas, mezclas de agua, acuosos y otros datos industriales y científicos. Tiene una aplicación para calcular estas propiedades. Esto es más que nada como una tipo enciclopedia, pero son bastante confiables, es una fuente bastante confiable y es muy buena para encontrar la información que a veces no se puede encontrar en la literatura común y es muy accesible también. El siguiente software o programa se llama Inkscape, se utiliza para el diseño vectorial de procesos químicos. El siguiente software se llama DIA. Es para el diseño de diagramas de flujo y proceso. Incluye una biblioteca con diagramas y figuras específicas de equipos. Esto se puede comparar con Coco Simulator, que también incluye este tipo de diagramas de proceso que se pueden realizar, pero probablemente venga más completa la biblioteca de diagramas y figuras de equipos. El siguiente programa se llama UnCorner. Es una aplicación para conversión de unidades, es bastante básica, no es muy amigable en su interfaz, pero es muy útil para la conversión de unidades cuando estás haciendo muchos cálculos o si tienes que comprobar en algún modelo que estés haciendo o alguna programación que tú estés realizando, es bastante útil para incorporar. El siguiente se llama FreeMat. También voy a incluir aquí Scilab, que ambos son para cálculo científico, funciones gráficas en 2D y 3D. Es muy similar a MATLAB, solo que incluye funciones gráficas en 2D y en 3D. El siguiente software que puede ser útil se llama GNumeric. Es una plantilla de cálculo tal cual como tipo Excel, pero es un poquito más libre y también puede ser de utilidad si estás haciendo un modelo o algún programa de proceso. El siguiente programa se llama ChemSep o ChemSep. Es un simulador de procesos de separación, específicamente se enfoca mucho en destilación, los diferentes tipos de destilación, las torres para el diseño de torres o para simplemente simular el proceso. Es bastante útil y bueno, puede ser también de utilidad para en algún momento modelar esta operación unitaria que se pueda estar utilizando en algún proceso que estés desarrollando. En lo personal creo que es bastante amigable, es sencillo para usarse, no tiene tanta complejidad y sus funciones creo que están bastante completas. El último que voy a mencionar es un poquito más profesional y avanzado. Este es exclusivo de muchas empresas y es bastante costosa la membresía. Se llama PipeSim.
Este es un simulador de flujo multifásico en estado estacionario. Se utiliza mucho en la industria para el diseño de procesos, sobre todo por la parte de dinámica de fluidos, flujo de fluidos y todo esto. Sabemos que en la ingeniería química esta es la parte más crucial del diseño de procesos y de los procesos en general, y la que debe de estar también muy bien controlada y muy bien diseñada. Se utiliza también para simular o diseñar el tipo de tubería o equipos que se necesitan de acuerdo al proceso. Los flujos multifásicos son bastante complejos de manejar y bueno, dan mucho trabajo tanto en la teoría como en la práctica y en su diseño. Por lo tanto, es por eso que es más específico y más profesional este simulador. Si pueden tener acceso a él o si en algún momento llegan a tener que utilizarlo en alguna industria que trabajen, puede ser bastante útil y es bastante recomendable. Esos son todo por hoy. En el caso de Aspen, creo que existe una versión Aspen Plus. Me parece que es similar o no sé si es el mismo desarrollador que OpenHYSYS. Igual se utiliza para simular el estado estacionario de procesos, hacer diagramas de flujo, de operaciones unitarias, cinética de reacciones, que también son muy importantes de simular y se utilizan muchísimo tanto en escalamiento como en control de procesos, en producción y en diseño de reactores, porque la cinética de las reacciones es crucial en el proceso y bueno, es prácticamente en una de las áreas en las que más manejamos nosotros y debemos de tener conocimiento. Muy bien, esos son todos los que voy a mencionar. Si alguno de ustedes conoce algún otro software que se utilice en ingeniería química o en química, también es necesario que lo compartan. Todas las ideas son bienvenidas. Déjenme sus comentarios si han ocupado alguno de estos softwares, cuál ha sido su experiencia, en dónde aprendieron, si se les hizo sencillo aprender o no, y qué otros softwares también han utilizado que no haya yo mencionado en este episodio. Yo animo a todos los ingenieros químicos y futuros ingenieros químicos que prueben estos softwares y que si les dan clase de esto también en su universidad o está incluido en su mapa curricular, lo aprovechen muchísimo porque son de las herramientas que más se utilizan en la industria sobre todo, o también en el área en las áreas de desarrollo e investigación de ingeniería química. Yo los dejo esta semana con este episodio. Esperen otro episodio la siguiente semana. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gusta todo lo que escuchas y todo lo que yo comparto, te invito a que me sigas en las redes sociales como Marifer Mes. Así me encuentras en todas las redes sociales que existen. Y también puedes suscribirte a esta plataforma en donde estás escuchando este episodio. Con eso ayudas muchísimo a mi equipo y a mí. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho.